Bueno, parece que ya podríamos empezar, ¿no? Igual, nada, primero agradecer a Grupo Núcleo de Neutrón que me confiaron esto, de dar este curso. Yo soy empleado de Grupo Núcleo, pero sinceramente es un halago que me hayan permitido hacer este curso y darle a ustedes un poco de mi visión de lo que es el 3D, ¿sí? Eh, Espero que ser lo más claro posible. Si divago, digo cualquier cosa, tienen el chat para insultarme tranquilamente. Eh, y la idea es que tengan un conocimiento básico de lo que es el 3D hoy, ¿sí? De la idea de lo que es una impresora 3D. Acá tenemos una al lado, está funcionando, la vamos a ver en detalle. Y los tipos de impresión 3D que vamos a tener, ¿sí? En el mercado. Además de darle una idea, ¿sí? De cómo se imprime, ¿sí? La clase siguiente vamos a ver materiales, vamos a ya ver los programas para imprimir, ¿sí? Que necesitamos, los materiales, como bien dije, y vamos a hacer piezas, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esas piezas y las vamos a poner para imprimir. Bueno, yo creo que ya teniendo 15 minutos, voy a poner una placa, ¿sí? Donde les voy a mostrar paso a paso todas las cosas que tengo y preparé para ustedes. Bueno, primero, ya me presenté, soy Daniel Salvini, y ante todo, muchas gracias por estar conectados, ¿sí? Eso, muchas gracias por tratar de entender qué es el 3D, que eso está muy bueno, es lo que viene en el futuro, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué es la impresión 3D? ¿Sí? La impresión 3D la podemos ver como una necesidad que hubo de formar con material, ¿sí? Plasmarlo en tamaño y escala, ¿sí? Eso era para hacer proyectos. Para eso se usó una idea básica. Hacer, como hace una impresora común, pasar capa a capa la tinta. Nosotros vamos a hacer pasar capa a capa un material. Para eso vamos a necesitar un tubo por donde va a pasar ese material y un material, ¿sí? En este caso yo tengo un material que se llama PLA, que no es plástico, ¿sí? Que se crea a partir de base vegetal. Un segundito que tenemos una persona que está queriendo ingresar. Bien. Lo que vamos a hacer con este material va a pasar por, denme un segundo más todavía, se están conectando recién ahora. Ahí está. Bien. Vamos a tener este material, va a pasar por un tubo, ¿sí? De PFT, eso lo va a mover un motor, ¿sí? Este motor va a mover este material y por medio de motores paso a paso va a ir dibujando con un fusor la pieza en una cama, ¿sí? Puede ser fría o caliente. Eso es lo que es la impresión 3D, ¿sí? Básicamente, lo básico es eso, ¿sí? Para eso
lo que vamos a necesitar es primero preparar, ¿sí? Esto que vamos a querer imprimir. Vamos a tener que tener un modelo en 3 dimensiones, ¿sí? Para eso hay programas específicos que realizan estos modelos, o también hay gente que ha hecho estos modelos y nos brindan, ¿sí? Un archivo, puede ser OSTL o Object, ya lo veremos en su momento en las extensiones, que nos permiten realizar ese objeto en nuestra casa. También hay muchas personas que lo venden, ¿sí? Esto es como si fuera una obra de arte, ¿sí? La obra de arte, hay obras de arte que se regalan y obras de arte que se venden. Exactamente lo mismo. Después vamos a pasar por ese programa, ¿sí? De diseño, o tener ese archivo, vamos a pasarlo por un programa que se llama Slice, que lo que va a hacer es pasarlo capa a capa, ¿sí? El archivo, a cortarlo en fetas, digamos, y lo que va a ir haciendo es dibujar cada una de estas fetas capa a capa y va a realizar el objeto, ¿sí? Una vez que el objeto está materializado, está la última de lo último que vamos a realizar sobre ese objeto, que es el postprocesado, ¿sí? Vamos a sacarle lo que serían soportes, ya vamos a explicar lo que son los soportes y para qué funcionan, y vamos a dejar el objeto ya realizado. Eso es lo que sería la impresión 3D y explicado en los pasos, ¿sí? A seguir, cada vez que vamos a imprimir, vamos a seguir estos pasos, ¿sí? A realizar. Pero para empezar, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia, un poquito de la historia de la impresión 3D. La impresión empezó en 1976 como concepto, ¿sí? En principio, cuando se crearon las impresoras, ¿sí? Cuando se crearon las impresoras de tinta, crearon la impresora de tinta, crearon como concepto que también se podía hacer con materiales. Pasó un tiempo, en 1984, una persona muy importante, que es Chuck Kuhl, él creó lo que sería la primera impresora de resina, ¿sí? Lo primero que tuvimos como una impresora de 3D es a resina. Y lo que hacía es, en un lugar cerrado, ¿sí? Con una resina líquida, pasar sobre unos huecos que él había dejado, una luz ultravioleta, y permitía que la resina se solidifique. La resina generalmente es sólida con factores lumínicos. Hay muchas resinas que no, pero la mayoría tienen solidez con la luz, ¿sí? Entonces, de esta forma se crearon los primeros objetos 3D, que permitían hacer a la gente que creaba proyectos un diseño de lo que iba a ser su proyecto en 3 dimensiones. ¿Sí? Esto se hizo para una universidad. Pasó un poco el tiempo y esta misma persona empezó con este concepto de capa a capa. ¿Sí? Ya él no quería hacer solamente objetos que sean básicos, sino que quería realizarlos y hacerlos eh, con solidez y con el formato completo. Porque el del prototipo no tenía todas las virtudes y la forma del prototipo iba a ser el final, ¿sí? Estamos pensando que tenía un papel que tapaba la luz. Entonces no iba a quedar exactamente igual como lo querían, pero iban a tener una idea de lo que era. Con esto, este concepto de prototipo, ¿sí? De capa por capa, lo que permitió es ir pasando esos papeles, ¿sí? En una computadora, ¿sí? Y hacerlo con un display LCD. Eso fue lo que hicieron en el 92. Después, bueno, la impresión pasó a la parte de bioingeniería, pasó ya a imprimir partes empezar a pensar para poder hacer partes de cuerpos, ¿sí? Hay un mercado, hay una parte del mercado que se dedica a hacer órganos, ¿sí? La impresión no solamente es para hacer objetos bonitos, podemos hacer muchas cosas. La impresión también se puede usar para hacer
billutería, que hay impresoras para eso, imprimen oro, plata, ¿sí? Bueno, pues pasaron muchísimas cosas que la pueden ver. Yo este material se los voy a pasar, este PDF, hasta que en el 2006, ¿sí? En realidad en el 2005, lo que se juntó un grupo que se llamó RepRap, ¿sí? Que lo que quería hacer era un prototipo lo más rápido posible. Para eso, ellos pensaron, tenemos que tener varias impresoras. Entonces crearon una idea que él había dejado, Chuck, en su momento, que era de hacer fusión de plástico capa por capa, ¿sí? Y se quedaron con esa idea y empezaron a trabajar sobre eso, ¿sí? En el 2006, Chuck vuelve a modificar el formato que tenía de SLA, que sería la protección de resina, y ahora lo hace, como les decía, había empezado a probar con paneles LCD, ahora ya lo hace directamente con una resina especial, lo hace con una luz diferente y ya está dejándole solidez. ¿Sí? Esos fueron los cambios más importantes, que después a dar, acelerar el caso este, ¿sí? De la aceleración de este proceso de invención, fue la necesidad de hacer prótesis, ¿sí? Las prótesis hechas en 3D es lo primero que aceleró a poder realizar prótesis para gente que necesitaba en sus hogares, ¿sí? Fue la primera vez que pensaron que una impresora podía ir hacia un hogar o hacia un centro, en realidad, de estudio o de medicina. Y la impresión de prótesis dio lugar a poder imprimir impresoras, ¿sí? Que fue el último paso a lo que hoy conocemos. Cuando esto se hizo open source completamente, la gente empezó a realizar su impresora en la casa. Entonces, al empezar a hacer la impresora en la casa, se hicieron, ¿sí? Los modelos de Chuck que había ideado de impresión, ¿sí? Capa por capa, pero con material, como les mostré hoy. De ahí nace lo que sería el FDM, que sería Fusion Deposited Modeling, que sería de fusionar un plástico, depositarlo y con eso modelar un objeto. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos les di una orientación de cómo llegamos hasta ahora. Obviamente cuando se hizo masivo y empezaron a ver empresas que hacían impresoras 3D, todo fue mucho más rápido. De la misma forma que pasó con las impresoras de chorro a tinta, ¿sí? Fue todo exactamente igual. Lo que vamos a hablar ahora es los tipos de impresora que tenemos ahora en el mercado y los tipos de impresora que hay también, ¿sí? Un poco, o lo que va a venir. Primero, bueno, lo que estuvimos hablando, se va a dividir la impresión 3D en dos grandes rasgos. Uno es resina, ¿sí? Impresión de resina. La impresión de resina mejoró muchísimo y pasó a tener partes de plástico dentro de la resina misma. Entonces estamos haciendo un objeto de plástico, ¿sí? Con rastros interiores de resina, pero que tiene mucha más solidez. La resina, obviamente, cuando uno la aprieta, se quiebra, ¿sí? En cambio, el plástico en resina ya está dando objetos mucho más firmes y con muchísima calidad, ¿sí? Porque no hay nada que lo empuje. Esto se va haciendo capa por capa con un láser, un haz de luz. Entonces, eso permite una calidad mucho más grande. Y por el otro lado, lo que sería FDM o FFF, ¿sí? FFF es la denominación nueva de lo mismo que había dicho. No varía mucho, sí varía solamente que es, en vez de decir modeling, es fabrication, ¿sí?
la denominación completa. Fuse Filament Fabrication. Sería fusionar filamento para una fabricación. No especificamos que es para un modelo, sino puede hacerse objetos que sean funcionales. Esa es la diferencia, por eso se pasó a esta denominación. Igual se sigue usando FDM para decir, diferenciar un tipo de impresora de otra, ¿sí? Lo mismo que SLA y SLS. Bueno, de las últimas tenemos varias, ¿sí? Tenemos 4 rangos. Una es una impresora polar, otra es la impresora delta, la impresora cartesiana, que es la que más van a ver en el mercado, y lo que está por venir, que son brazos robóticos, ¿sí? Un brazo robótico que imprime. Bien, vamos a arrancar por la mayor cantidad de impresoras que hay en el mercado, que son las cartesianas, ¿sí? ¿Por qué hay mayor cantidad de impresoras cartesianas en el mercado? Porque este modelo fue el primero que se hizo por RepRap, por esta gente que yo les dije, open source, trabajaron y crearon esta impresión, ¿sí? Este tipo de impresión, lo que diferencia de las otras es que sigue los ejes cartesianos, ¿sí? Vamos a tener el eje X, que va a hacer que mueva el carretel de nuestro fusor de un lado a otro. Vamos a tener el eje Y, que lo que va a hacer es empujar hacia atrás y hacia adelante el fusor, y en realidad la cama, y vamos a tener un motor que va a ser para el eje Z, que lo que va a hacer es subir en nuestro fusor, ¿sí? Entonces, capa a capa va a ir subiendo, capa a capa va a ir moviéndose la cama, y capa a capa va a ir moviéndose el fusor de lado a lado. De esta manera, permite imprimir cualquier tipo de objeto, ¿sí? Todas las impresoras FDM permiten imprimir cualquier tipo de objeto. Cada una de ellas tiene funciones diferentes y está aplicada a un área específica. La que tiene mayor rango de impresión, digamos, de la mayor cantidad de posibilidad, digo, de hacer objetos es la cartesiana, ¿sí? A mayor cantidad de gente que necesita hacer objetos es de donde llega. Por eso es la más usada y la que más van a ver en el mercado. Bueno, ahora vamos a pasar a la impresora polar, ¿sí? Es una impresora que no es muy conocida. La diferencia es que en realidad tenemos 2 motores, uno que es un poco especial, que permite mover en todas las direcciones y subir, ¿sí? Y otro que lo que hace es girar la plataforma. Van a ver que estas impresoras solamente gira la plataforma y mueve el cabezal hacia todos los lados. Entonces, permite imprimir objetos de la misma manera que una cartesiana, pero la diferencia es que al tener mucho menos cantidad de motores, esto va a hacer que la impresora haga menos ruido, ¿sí? La impresora va... Un segundito. La impresora va a hacer mucho menos ruido, pero también el tamaño de la impresora va a ser mucho más chico, ¿sí? Al ser mucho más chico el tamaño de la impresora, vamos a poder hacer objetos limitados, digamos, estar limitados para hacer objetos de diferentes tamaños, ¿sí? En el caso de las cartesianas van a ver que tienen mucha más dimensión de cama y más dimensión de altura. Dependiendo del bolsillo de cada uno que vaya a comprar la impresora, va a tener una impresora más grande, ¿sí? En impresoras cartesianas incluso hay en construcción que imprimen una casa, para darse una idea. Hay impresoras cartesianas que imprimen casas, así se los digo. Bien, ahora vamos a hablar de las impresoras Delta, como la que tenemos acá atrás. Bien, la impresora Delta llega al nombre de Delta porque
tiene 3 lados, ¿sí? Como el ala. La impresora Delta, a diferencia de las otras impresoras, es la que tiene más rango de movimiento, ¿sí? Cada uno de los ejes está puesto en uno de los laterales. De frente vamos a tener el lateral X a la izquierda, el lateral Y a la derecha, y atrás vamos a tener el Z, ¿sí? Con eso, lo que les digo es que la impresora va a tener más movimiento porque va a subir de los costados, ¿sí? No sé si se puede apreciar, voy a sacar la... Bien, vamos a sacar y vamos a mostrar, ¿sí? La impresora mueve hacia los costados empujando, ¿sí? Va girando sobre un eje, ¿sí? Ficticio. Cada eje sería los laterales que tenemos en cada lado de la impresora, que nos van a empujar para un lado, para el otro y para el otro. Cada vez que empuja para este lado, lo que va a hacer es subir y usar el eje Z. Cada vez que hace para este lado, lo que va a hacer es sobre el eje Y. Y cada vez que empuja y mueve sobre este lado, lo que va a hacer es para el eje X. ¿Sí? La verdad que las Deltas son unas muy buenas impresoras porque son de las más confiables en tema de impresión, ¿sí? Son de las más de fiar cuando uno deja imprimiendo algo. Justamente por esto, porque tiene 3 motores dedicados a hacer presión sobre 3 roldanas separadas y permite realizar objetos de una manera más, digamos, circular a lo que hace una impresora cartesiana. Siempre el círculo te permite mejor calidad, ¿sí? Pero, lamentablemente, las impresoras cartesianas tienen más calidad por cómo está implementado, ¿sí? Si estaría mejor, más desarrollada la tecnología, quizás tendría mejor calidad la Delta, pero lo que le da diferencia, ¿sí? Una impresora Delta es la velocidad que tiene. La impresora Delta tiene el doble de velocidad a veces, incluso dependiendo del modelo que hay en el mercado, que una impresora de tipo cartesiana, ¿sí? Las impresoras cartesianas se usan muchísimo, pero tardan y bastante. Y dependés mucho del filamento, de la temperatura del filamento, dependés mucho de la calidad que le vas a dar, eso ya lo vamos a ver, del relleno que también lo vamos a ver. En cambio, en una impresora Delta los tiempos se acortan, y bastante. Se acortan casi a la mitad, ¿sí? Se acortan casi a la mitad, y en cambio en una impresora cartesiana, cuando tiene que hacer todo el recorrido, ustedes piensen que está dibujando capa por capa. Cada vez que tiene que hacer todo el recorrido, tiene que mover uno de los motores para un lado, mover otro de los motores para el otro lado y subir. En cambio, en una impresora Delta, los motores están funcionando a la vez y a la par. Por eso la diferencia de velocidad y de tiempo. Bien. Y ahora vamos a lo último, que sería lo que viene, que son los brazos robóticos. Los brazos robóticos no hay mucho, ¿sí? En la industria, pero son industriales más que nada, no hay en hogares generalmente. Y están pensados para imprimir sobre cualquier superficie. Entonces, esto va a cambiar un poco el paradigma de, no sé, hacer un vehículo, ¿sí? Con un brazo robótico se puede imprimir una parte del vehículo mientras la están ensamblando la chapa, para darse una idea. No son el tipo de impresoras, el tipo de impresión que tiene esta impresora, o una cartesiana o una polar. Tienen otro tipo de plásticos mucho más rígidos y la calidad es mucho más grande, ¿sí? Porque va dando partes muy de a poquito en el lugar que ellos quieren.
cuando ustedes vean lo que es un G-code, ¿sí? Un código que va a usar la impresora para imprimir, la cantidad de lugares que puede llegar una impresora cartesiana o una impresora delta está limitado por el trayecto del recorrido, ¿sí? Eso lo vamos a dar con la calidad. Bueno, con un brazo robótico esto ya no es un problema porque va a girar y va a imprimir sobre un costado o va a imprimir la parte superior y va a ir inclinando de lado a lado. Entonces, lo que va a cambiar al imprimir de lado a lado en los costados o en vez de ir subiendo puede ir bajando, va a cambiar el formato. Vamos a poder imprimir cualquier tipo de cosa con cualquier tipo de material. Obviamente, lo que sale un brazo robótico es abismal. Sale muchísimo. Por eso solamente está en industria, ¿sí? Bien. Vamos a ir un poquitito a mejorar un poco el concepto de impresión. Yo hoy les decía, para los que se conectaron más tarde, lo que básicamente hace una impresora, ¿sí? Vamos a tener un motor que va a empujar un material, ¿sí? Un material que viene en filamento, como este, que ven acá. Ahora voy a ponerlo. Tiene un filamento, como este, ¿sí? Que ven acá. Y tiene un tubo de PFT. Ese tubo va a pasar, ¿sí? Va a pasar y va a ir imprimiendo, ¿sí? Con un fusor en esta parte, va a ir dibujando capa a capa sobre una cama, que puede ser fría o caliente, ¿sí? Va a ir dibujando, como si fuera dibujo técnico, cada una de las capas que componen el objeto, ¿sí? Lo va a ir haciendo, va a ir subiendo. Eso lo va haciendo con motores paso a paso en cada uno de sus ejes y va a ir de a poco armando esa impresión, ¿sí? Acá vamos a ver la impresora, nos suministró Neutron, esta impresora es de Neutron, ¿sí? Que acabo de imprimir un objeto, ¿sí? Vamos a tratar de retirarlo. Bien. Esta es una vincha de las que les había mostrado, ¿sí? De protección. Y mientras estábamos hablando, se terminó de imprimir. Van a ver que, si ven el objeto, tiene un poco de líneas, por ahí no se aprecia por la cámara, se ven un poquito las líneas de impresión. Este objeto está hecho de esa manera que les dije. Se seccionó el archivo en capas y se fue haciendo capa a capa y fue subiendo. ¿Sí? Ahora os voy a mostrar un poquitito en la diapositiva. Bien. Hoy hablamos de que teníamos que tener un modelo, ¿sí? Un modelo 3D. Ese modelo 3D puede, ¿sí? Venir por un archivo que nosotros descargamos de internet. Hay dispensarios de archivos 3D, ¿sí? Donde podemos nosotros descargar un archivo y imprimirlo, ¿sí? Podemos descargarlo o comprar un archivo para poder imprimir. Dependiendo de la calidad de ese objeto, es si va a ser gratuito o no. Generalmente hay gratuitos de muy buena calidad que se van a poder imprimir de la misma forma que se imprime uno de pago, ¿sí? Pero también podemos hacer nosotros el objeto. Eso sería lo mejor. Lo que pasa que cada vez es más complicado por la cantidad de programas que hay, ¿sí? Uno tiene que aprender un programa específico y a veces necesita usar varios. Yo acá les dejé algunos, ¿sí? Por ejemplo, esta Fusion 360 que permite hacer objetos tanto artísticos como objetos
más de fabricación, ¿sí? Mesh Mixer es un programa que también permite hacer objetos o reparar archivos o incluso cortar archivos 3D. OnShape es un programa que está sobre internet, ¿sí? Sobre la web, y nos va a permitir hacer lo mismo que en Fusion 360, más de lo que sería un estilo AutoCAD, pero mucho más exacto, digamos. Y Tinkercad es lo que sería lo más básico en lo que vamos a poder empezar, ¿sí? Yo ahora, eso lo vamos a ver la clase que viene, vamos a hacer un objeto sobre Tinkercad. Si queremos imprimir, no podemos imprimir directamente ese objeto, ¿sí? Se perdió el sonido, discúlpame, ¿me escuchan ahí? Ahora habilito. Discúlpame, ¿se perdió el sonido en algún momento? Les habilité si quieren habilitar y hablarme. Hola. Ahí está. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, sí, Perfecto. ahora Listo, sí. vuelvo a silenciar. Perfecto. Bien. Les estaba diciendo de Tinkercad y bueno, estamos pasando a lo que sería los slicers, ¿sí? Pues nosotros tenemos un objeto en 3 dimensiones. La impresora no sabe las coordenadas de ese objeto en 3 dimensiones, no sabe cómo está compuesto ese objeto en 3 dimensiones. Ustedes tienen que pensar que el objeto está en 3 dimensiones y lo vemos como si fuera, por ejemplo, un JPG. Cuando nosotros lo ponemos a imprimir un JPG, nosotros le damos la resolución. ¿Dónde va a ir, en qué coordenada va a ir la tinta? ¿Sí? Lo mismo pasa con la impresión 3D. Si no, nosotros estamos usando con la impresora un programa que permite decirle en coordenadas el archivo, ¿sí?, que va a imprimir. Ese programa está dentro del sistema operativo en este caso. Una vez que se instala el driver de la impresora, está ahí adentro, ¿sí? En nuestro caso vamos a tener que instalar un programa separado. Hay varios. Hay de pago como Simplify 3D o hay gratuitos, ¿sí? Los gratuitos son muy buenos y muy potentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Prusa Slicer, que es de la gente de Prusa, que es la mayor cantidad de impresoras que hay cartesianas en todo el mundo. Son todas Prusa, ¿sí? Después tenemos Cura, ¿sí?, que es de la gente de Utilmaker, otra gran empresa norteamericana en este caso, incluso es de origen ruso, que tiene para hacer impresoras industriales, ¿sí?, Utilmaker, pero también de hogar. ¿Sabes? Son muy caras porque tienen toda tecnología industrial. Y también tenemos lo que sería y me perdí del último, disculpen. Bueno, tenemos varios en realidad slicer. Los más grandes son los que les acabo de nombrar. Son muy, muy potentes, como les decía, los gratuitos, y permiten hacer lo mismo que se hace con uno de pago, ¿sí? No hay necesidad de que sea de comprar un software. Es adaptarse a cómo está hecho ese software. Simplify 3D lo que tiene de ventaja es que se adapta al usuario, ¿sí? En cambio, en los que son gratuitos nos tenemos que adaptar nosotros al programa. Lo que hace básicamente el programa es lo que les dije, hacer coordenadas, ¿sí? Esas capas, ¿sí? Corta el archivo en capas, lo fetea todo y le dice a la impresora en qué coordenadas tiene que moverse el eje Y, el eje X y el eje Z cuando va a subir. Cuándo corta, cuándo imprime, toda esa información, que es el funcionamiento completo de toda la impresora, está en un código que se llama G-code, que lo tenemos con estos slicers, ¿sí? Cada vez que ponemos slice, lo que va a hacer es
eso, cortarlo y decirle en coordenadas dónde tiene que poner el material. De la misma manera que lo hace una impresora hogareña de tinta, ¿sí? Todo el funcionamiento de estas impresoras, todas son exactamente iguales, en realidad, a un funcionamiento de una impresora hogareña. Lo que varía es la dimensión, ¿sí? Para poder hacer el objeto en 3 dimensiones. Si nosotros viéramos una impresora de tinta, va a tener 2, 3 motores, dependiendo de la impresora, que hacen diferentes funciones, pero básicamente es una que empuja el material. Nosotros tenemos un expulsor que empuja el material, va a empujar lo que sería la hoja del material, otro que va a mover el carretel, que va a mover de lado a lado. Lo mismo que hacemos con el eje X, que con el eje Y y con el eje Z, ¿sí? Es exactamente igual de funcionamiento. Varía la aplicación, ¿sí? Un segundo. Bien. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de pros y contras, porque hoy les había hablado un poco de las ventajas que tenía la Delta sobre la cartesiana. Bien. Una impresora, ¿sí? Tiene pros y contras, todas las impresoras, sea por fabricación, sea porque una impresora es más económica que otra, o desde esa banalidad hasta que una impresora permita imprimir o no imprimir un objeto, ¿sí? Por ejemplo, las impresoras Delta, como ya habíamos hablado, son las más rápidas. Podemos imprimir muchísimo más rápido, hasta casi la mitad del tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las camas de las impresoras Delta son más chicas, ¿sí? Que una cama de una impresora cartesiana, por ejemplo. Y la otra desventaja que tiene es la cantidad de movimiento que hace, consume más cantidad de corriente y recursos, ¿sí? Una impresora Delta gasta más corriente que una impresora cartesiana, por ejemplo. La impresora Delta va a permitirme hacer muchísimas piezas, pero no van a tener la misma calidad que lo que tiene una impresora cartesiana, ¿sí? Una impresora cartesiana tiene una calidad mucho mayor, ¿sí? Porque también tiene un abanico mucho más grande de dispositivos, está mucho más optimizada, digamos, que una impresora Delta. La impresora Delta está orientada más a lo que sería industria, ¿sí? Prototipo, o a lo que sería educación, porque al tener ese formato le permite durar más en el tiempo y no lo que sería, permite que una cama, por ejemplo, no se nos descoordine un lado con otro. Por ejemplo, la impresora Delta es mucho más firme, ¿sí? De imprimir en el lugar donde imprime y vuelve al lugar, porque es un lugar más chico, ¿sí? En una cama de una impresora cartesiana se nos va a desconfigurar generalmente la impresora mucho más rápido que en una impresora Delta. Por eso tenemos de pro eso, de contra es que no vamos a poder imprimir de la misma calidad que una impresora cartesiana. Siempre se va a hacer un paso atrás, cuando nosotros ponemos calidad de impresión, siempre va a ser un paso atrás la impresora cartesiana que la impresora que tenemos, la impresora Delta, que la impresora cartesiana, ¿sí? Incluso la impresora cartesiana con un impresora cartesiana, con cambiar solamente la boquilla, cambia completamente la calidad, ¿sí? Mejora la velocidad. En la impresora Delta, cambiando la boquilla, puede pasar esto, pero se reduce casi a la mitad, ¿sí? Entonces, si vamos a pensar que necesitamos hacer un prototipo de se me ocurre ahora, de lo que estábamos haciendo de vinchas, ¿sí? Vamos a usar para prototipar una impresora Delta si la tenemos.
Va a ser mucho más rápido, va a llegar a nuestras manos mucho más rápido. Pero no te va a permitir hacer todos los modelos, porque el tamaño, ¿sí? Lamentablemente, el tamaño sí influye en impresión, y a veces, cuando uno tiene que elegir una impresora u otra, es preferible que tarde más tiempo a que salga con más calidad, ¿sí? Y que te permita imprimir diferentes tipos. Por eso la impresora cartesiana es la más vendida. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Voy a activar a todos, a ver si me quieren hacer alguna consulta por ahora. ¿Más? Germán, me habías preguntado. Bien, la impresora solamente permite un solo formato, ¿sí? El archivo G-code es individual para cada impresora. No se puede usar el mismo archivo G-code en todas las impresoras, ¿sí? Es único para esa impresora y nada más. Si lo queríamos poner, no va a obtener las mismas coordenadas, la misma información en la otra impresora. ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta? ¿Hasta ahora? Silenciar. Acá me dicen que también pueden poner levantar la mano. Tienen una opción para levantar la mano y que quiera hacer alguna consulta. ¿Sí? Sí, quería preguntarte, ¿qué costo tiene una impresora cartesiana? Bien, una impresora cartesiana ronda entre los 25.000 pesos y los 65.000, ¿sí? Bien, Dependiendo la bien, bien, calidad de la impresora y el tipo de impresora. bien. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, seguimos. Bueno, seguimos con los pros y contras importantes. Una impresora que es tipo polar no nos va a permitir hacer objetos en tamaño. Siempre va a ser en objetos hasta el máximo que permita de los costados, ¿sí? Nunca va a ser hacia arriba, porque tienen una X cantidad de altura y hasta ahí llegan. Generalmente son de una cama de 3, llega a 20 como mucho y 10 de altura, ¿sí? Entonces, esa impresora no nos va a servir para hacer otro tipo de objetos mucho más grandes, ¿sí? Voy a mostrarle un poco de objetos hechos en 3D, ¿sí? Para los que no estaban, acá esto se hizo un maniquí para mi mujer. Fíjense que con una impresora 3D podemos hacer algo que es funcional para una carrera. Mi mujer es diseñadora de indumentaria y da clases de moldería, ¿sí? Esto le solucionó el problema para dar la clase de moldería, hacer las faldas y no verlas, no es lo mismo que haberlas hecho ella en escala y mostrárselas directo a las chicas en las que estaba dando la clase, ¿sí? Eso es impresión aplicada, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un objeto funcional, ¿sí? Es un gancho que es funcional, ¿sí? Tiene dos agujeros para atornillar en algún lugar, y en realidad esto está hecho para atornillarlo y poner el carretel de impresión, ¿sí? Este carretel, para poner esto. Así mueve. Este es un rollo de filamento, ¿sí? De una impresora 3D. Después vamos a hablar en la clase que viene de materiales. Los materiales tenemos bastante para hablar. Les voy a ir dando una idea ahora. Tenemos básicamente, son 4 o 5 tipos de materiales. Tenemos
lo primero que se imprimió, que era la resina, ¿sí? Eso es solamente para impresoras que son de resina SLA, ¿sí? Es lo que habíamos hablado, es completamente distinto. Discúlpame, una impresora Delta, sé que están arriba de los $1000, ¿sí? Una impresora Delta está arriba de los $1000, la más básica. ¿Mm? Después de ahí, que por eso también se usan para educación, porque tienen un costo elevado y no tienen las mismas facilidades, digamos, de uso que una impresora de cartesiana. Pero si uno tiene pensado usarla para hacer prototipado o para hacer piezas funcionales, es una muy buena impresora como para invertir, ¿sí? No son tan costosas, antes eran muchísimo más costosas. Sí, están los $1200, más o menos. Bien, este material es PLA, ¿sí? Es un ácido láctico, ¿sí? Se obtiene a partir de maíz, de la chala del maíz, ¿sí? O de productos vegetales. ¿Mm? Lo convierten en ácido láctico, después se hace poliláctico, ¿sí? Por medio de fusión química, y crean este material que es completamente biodegradable, ¿sí? En las condiciones de compost, pero es biodegradable y es bastante resistente, ¿sí? Todo esto que ven acá, la mayoría de todas las cosas que tengo acá atrás son todas hechas en PLA. Hay diferentes colores, diferentes calidades de material y diferentes resistencias del mismo material, ¿sí? Otra cosa que vamos a hablar la clase que viene son de resistencias en materiales. Cada impresora no puede imprimir todos los materiales. Eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una impresora. Una impresora cartesiana, la mayoría de las que están en el mercado, tiene posibilidad de imprimir todos los materiales. ¿Por qué? Porque el fusor llega hasta los 260 grados en la ergonómica y 300 grados, ¿sí?, en la gama más profesional. ¿Qué es esto? Si yo tengo un producto como este, que es PLA, a mí me va a decir en esta parte de acá a qué temperatura se fusiona, ¿sí?, el material. A qué temperatura se hace blando para la cama y a qué temperatura se hace líquido, ¿sí?, para poder imprimir. ¿Mm? Esa información siempre está en los materiales y es la información que vamos a cargar en el programa, en el slice, para poder imprimir, ¿sí? Siempre el slice es el que nos va a dar la información de todo, excepto en algunos casos como en esta impresora Delta. Esta impresora Delta permite saltear lo que sería la parte de materiales, ¿sí?, y modificar a partir de este display que viene acá, permite modificar los valores de temperatura, ¿sí? Todos los valores que estén cargados en esta impresora son los que van a salir. Lo que yo ponga preseteado es lo que va a salir. No va a depender del G-code, pero tiene que ser una característica de la impresora. Generalmente el G-code es el que manda, ¿sí? Es así. El archivo G-code es el que manda en toda la impresión. El archivo que tenemos de base, generalmente lo único que vamos a obtener de él es la forma de la malla. Después todo lo demás se lo vamos a dar nosotros. Desde el relleno que va a tener, el tipo de relleno que va a tener, la calidad que va a tener el objeto y el tipo de formato que puede tener el objeto también, porque también podemos decir que sea hueco, ¿sí? Me habían preguntado de una cama, ¿puede ser? Me están diciendo por privado, no lo he leído. Voy a abrir para que me diga, por favor, una persona. Mano. Hola.
Ahí está hablando uno. No entiendo cómo levantar la mano. Sí, ¿qué Ahí tal? está. Había mencionado algo sobre una cama, no sé si entendí bien. No. Sí. Conozco Sagaba. Bueno, voy a silenciar a todos. Ahora explico lo de la cama de impresión. Este es general, ¿verdad? Y hay otro compañero. Bien, perfecto. Cama de impresión. Eso quizás me salteé de explicárselos. La impresora, para poder imprimir, ¿sí?, tiene que calentar la base, ¿sí?, donde vamos a imprimir. Por eso les decía, el material va a tener una temperatura de fusión completa, se va a hacer líquido, y una temperatura de ablande, ¿sí? En el caso del PLA, la temperatura de ablande es de 50 grados, ¿sí? Entonces, no podemos hacer piezas, por ejemplo, para poner adentro de un vehículo, ¿sí? Para eso ya ha pasado. Hacemos piezas para vehículos, tenemos que usar otro material. ¿Por qué? Porque cuando pega el rayo del sol y se mantiene dentro de un espacio cerrado, llegamos a esos 50 grados y nuestro querido, por ejemplo, posa celular metido adentro de un auto, se derritió. No se derrite completamente, pero se ablanda y queda como de costadito. Entonces esa temperatura que tenemos de ablande permite pegar, ¿sí?, sobre la base donde estamos apoyando el material, donde la cama es la base donde apoya el fusor, ¿sí? Apoya el fusor y va dibujando el objeto. Eso es la cama de impresión, ¿sí? En la mayoría de las impresoras es caliente esa cama y puede imprimir diferentes tipos de materiales. Ahora, hay impresoras con cama fría, ¿sí? ¿Qué pasa con estas impresoras? Lo único que nos va a permitir imprimir solamente es PLA, ¿sí? Por ejemplo, solamente nos permite imprimir un solo tipo de material. A ver. Denme un segundo, me están escribiendo por el chat. Bien, ¿qué superficie tiene una cama de una delta? Bien, 20 centímetros tiene de impresión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En realidad se reducen a 17, porque la delta imprime como si fuera en un ojo de pez, ¿sí? Gigante. Entonces, cuando apoya, es a 17 de radio, ¿sí? De 17 y va moviendo, ¿sí? Entonces, 20 es el lugar donde apoya, es un poquitito más adentro. ¿Bien? Bien. Bueno, nada más por acá. ¿En qué estábamos? Bien, tipos de materiales. Esto que tengo acá en la mano es HIPS, ¿sí? HIPS es un tipo de material que se usa para hacer soporte de otros materiales, ¿sí? Hay impresoras que tienen dos fusores y esas impresoras permiten hacer más industriales, ¿sí? Que permiten hacer que un material que sea muy difícil de imprimir y de sacar los soportes, que por ejemplo el ABS es un, para tener una idea, el ABS de ABS está hecho el paragolpe de los autos, permiten imprimir, ¿sí?, esos objetos haciendo base con este que se permite diluir el lumenol, ¿sí? Este es un poliestireno de alto impacto, ¿sí? Este realmente lo tiro y no se va a romper. El PLA generalmente cuando hay una caída muy grande se parte, ¿sí? Esa es la diferencia de un material a otro. Vamos a tener materiales que son más firmes y materiales que son más débiles, ¿sí? Materiales que nos permiten hacer objetos mucho más desarrollados y materiales que nos permiten hacer soporte o hacer objetos funcionales como este. Si yo pongo a imprimir con este material objetos, por ejemplo este objeto, que es un mini Yoda, ¿sí? Fíjense que
se trasluce incluso, y el objeto es recontra firme, pero no tiene la misma calidad de acabado que si hubiera hecho con las mismas especificaciones este objeto en pelea. Bueno, me levantaron acá la mano. Galaxy J7, me podés abrir el micrófono si querés y preguntarme. Sí, te quería hacer una consulta. Sí o sí, ¿tiene que estar conectada la impresora a una computadora o funciona cada cosa individual? Perfecto, esa es una gran pregunta, es algo que me salté. Muchas gracias. Bien, la impresora no necesariamente tiene que estar enchufada a una computadora, ¿sí? Bien. No tiene que estar conectada a una computadora necesariamente, una impresora, ¿sí? La impresión, ¿sí? Vamos a hacerla con un archivo G-code. Ese archivo puede estar puesto en una tarjeta de memoria, ¿sí? Las impresoras generalmente vienen con puertos de tarjeta de memoria micro CD o SD. Si nosotros cargamos ese archivo de la tarjeta de memoria, va a imprimir independiente la impresora. No va a necesitar de ninguna computadora ni nada, ningún programa para funcionar. ¿Sí? Eso es la gran diferencia que tiene quizás con una impresora hogareña o una impresora de tinta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Que al cargar los datos en una tarjeta, incluso creo que vienen impresoras de tinta que vienen como para poner con tarjeta e imprimir directamente, sin necesidad de un objeto. Es del mismo principio, imprime solamente con el archivo. El archivo manda, tiene toda la información necesaria para la impresora. ¿Alguien más? ¿Me había levantado la mano? Bien, seguimos con los materiales. Perdón, quiere Vamos, decir que sí. también, quiere decir, o se me ocurre, si tuvieras Bluetooth también lo podrías mandar desde tu celular. No, las impresoras vienen sin Bluetooth, generalmente, ¿sí? Hay una sola opción Ah, que yo he visto que viene Wi-Fi, pero no viene en Bluetooth. Pensá que vos estás mandando información directamente bidireccional. Cualquier corte en esa información va a agarrar un paso de la impresión y eso significa una impresión fallada. Ya directamente cualquier paso o cosa que pase en la impresión en el momento que está imprimiendo va a dejar ese objeto, ya directamente lo vamos a tener que tirar, ¿sí? Solamente en caso de que se corte la corriente, algunas impresoras tienen para volver a imprimir a partir de un corte de electricidad. Si no, generalmente se corta la corriente, esa impresión ya la tenemos que descartar y tenemos que volver a empezar de cero, ¿sí? Todo lo que es inalámbrico, necesitaríamos tener un buen buffer, ¿sí? Una buena memoria de intercambio entre medios, como para que cargue antes por si hay algún imprevisto. Y todavía la tecnología que está hoy en día tiene algunos lapsos de corte. Entonces, creo que es por eso que todavía no hay tanta cantidad de impresoras con esa tecnología, ¿sí? Bien. Germán, te estoy apretando y si no, hacémela por el chat la pregunta, Germán. Sí, se puede cortar la impresión a la mitad, ¿sí? Uno está imprimiendo, por algún motivo tiene que pausar la impresión, se puede pausar la impresión. El único inconveniente es que hay que pensar que esa impresión después va a estar fría, ¿sí? Acá tenemos que trabajar siempre con una temperatura de 200 hasta los 300 grados en un fusor. Entonces vamos a tener una diferencia de temperatura, lo cual nos puede pasar que se corte esa pieza en esa parte, una vez que está hecha,
o derrita mal cuando está apoyando sobre el objeto frío, ¿sí? En todo caso va a dejar una marca, una línea, seguramente al derretir mal, y ese objeto tampoco nos va a quedar estéticamente bien. Pero sí se puede cortar una impresión teniendo una forma de pausarse. Gustavo, ¿me querías preguntar algo? Gustavo. Te hago una consulta. ¿Se puede dejar programada, por ejemplo, no sé, una cantidad X de impresiones que vos puedas dejar y dejarla en automático y que se vaya haciendo, o no es aconsejable? Bien, primero no es aconsejable tener que tener una máquina muy, pero muy bien calibrada, ¿sí? Y que no permita descalibrarse en ningún momento. Segundo, algo lo tiene que sacar de la cama caliente el objeto para poder imprimir nuevamente, ¿sí? Se puede hacer con Bien. se puede hacer con una función de G-code, ¿sí? Volvemos otra vez al G-code. Se puede hacer que arrastre y empuje el objeto, lo cual dependés de si esa cama se adhiere demasiado, ¿sí? Si ese lugar de impresión se adhiere demasiado al objeto, vas a romper algo, el objeto o la cama. Si cuando va empujando el fusor se puede romper el fusor, porque está caliente todavía, o puede derretir algo de lo que sería el objeto, ¿sí? Pero la función se puede hacer. El que entiende bien de G-code puede agarrar en la última parte, decir que vaya hacia atrás de la impresión y empujar hacia adelante con el eje Y. Se puede hacer tranquilamente, dejar una bolsa o abajo y un papel para que eso caiga, ¿sí? Hay seguramente, ahora que lo dijeron, yo voy a poner videos de que hay gente que lo hace. Tiene muy milimétricamente calibrada la impresora y permite hacer eso porque tiene una cama de vidrio, ¿sí? La mejor de las opciones, el mejor caso, es una cama que sea de vidrio porque permite que se mantenga bien la temperatura y después enfríe rápido cuando se deja de imprimir, ¿sí? Entonces permitiría hacer esto de retirar el objeto. Gustavo me estaba preguntando algo. Bien. Bien, Hugo, me preguntaste. La impresión en frío. Sí, la impresión en frío se puede hacer esto que había dicho. Pero una vez que se enfríe, ¿sí? Porque cuando estamos imprimiendo, se va a enfriar del todo cuando terminemos de imprimir. Generalmente las impresiones en lugares de enfrío son de metal. Ahí me están diciendo que en 10 aproximadamente cerraríamos. ¿Quieren preguntarme algunas cosas más? Ariel, ¿me habías levantado la mano? Bien, ahí me preguntó Gustavo. Sí, se usa, eso lo íbamos a ver en materiales, se usa un fijador, ¿sí? Para fijar mejor la pieza a lo que sería la cama de impresión, ¿sí? En realidad, cuando tenemos una impresora con una cama de vidrio, tenemos que usar sí o sí un fijador para cuando empiece a imprimir. El fijador permite, al enfriarse, que se resquebraje una capa, una lámina muy fina de ese fijador que queda pegado y hace que el objeto se pueda retirar más fácil, ¿sí? Piensen que son 50 grados de temperatura que estuvo apoyando directamente sobre ese objeto que está arriba y que está empujando sobre la cama. Entonces, cualquier imperfección milimétrica que tengamos en la cama va a hacer que se agarre ahí, y al tener el fijador puesto permite que primero que se agarre bien la primera capa
y segundo, que cuando se enfría, eso se enfría mucho más rápido y permite sacar el objeto más fácil. Vamos a escuchar, generalmente se escucha cuando se pone a enfriar unos ruidos plásticos, unos cric, 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 y ahí sale la pieza sola. La mayoría de las impresoras traen la opción esta de corte de energía. Las que son más antiguas, por así decirlo, no lo traían. Pero con las actualizaciones de Arduino y de Marlin, que generalmente es el soft que se usa para la impresora, el soft base, ya lo traen como función, ¿sí? Depende de la impresora si lo podés habilitar o no. La que están hoy en el mercado, todas lo tienen. Todas. La mayoría de las que hay en el mercado están todas. Y es una función casi fundamental porque nadie está exento de un corte de electricidad. Esa es la realidad. Bien, eso lo vamos a ver, la calibración de una impresora. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Porque necesitamos tener un poco de contenido de lo que es un material y cómo se aplica sobre nuestra cama de impresión. Para eso tenemos que saber el formato de la impresora, y lo que hacemos al calibrar es subir o bajar la cama en un lado, ¿sí? Yo voy a traer mi impresora para mostrarlo, que en esta impresora no se ve tanto. ¿Alguna otra consulta? Sí, Creo que ¿dónde está sí. para anotarse para el próximo curso? ¿Está puesto en algún link o algo? Creo que te habías, al anotarse a este, tenías la opción de anotar también para el otro. Ahora eso lo veo con Inés. Sí, porque figuraba solamente que esta misma clase se daba el día 3 y el día 10. No Lo es que la yo misma no sé clase, ahí si está el es... tema. Claro, son dos clases, ¿sí? No es la misma, son dos. Ah, Después vamos a abrir otra para hacer 2 días, también ahí está. Estás anotado para la clase seguro. buenísimo. Bueno, bueno. Ah, bien. Pregunta. Impresoras cartesianas donde la cama no se mueva. No, para mí no hay casos donde la cama no se mueva. La impresora cartesiana tiene esa característica, que se mueven los ejes, son individuales, ¿sí? Entonces la cama sí o sí tiene que ser la que te dé el eje Y, porque se queda parada la cama, eh, no estaríamos del todo siendo una impresora cartesiana y sería más cercano a una impresora polar. La impresora polar igual gira la cama, pero yo creo que no, en el caso no puede haber impresoras cartesianas. ¿Mm? Sí, voy a compartir la presentación, les voy a dar un enlace, les voy a pasar para, creo que tienen todo, tenemos el correo de todos, el enlace de Drive. Incluso si no, ahora se los paso. Se los paso ahora. Denme un segundito que les paso el enlace de Drive. Perfecto. Ahí les pasé el enlace para todos, ¿sí? ¿Es No. posible que nos envíen algún video sobre cada una de las impresoras, un poco Bien. de su funcionamiento, como para En ir el viendo mismo, cómo... sí, en el mismo me tomé ya el trabajo de que tenga todo hipervínculo, ¿sí? Cuando ves la impresora polar, vas a tener un video de una impresora polar funcionando. Cuando entras en el brazo robótico, vas a tener un brazo robótico funcionando. Quédate tranquilo, ya está todo ahí, en el mismo enlace que te acabo de pasar.
Ah, buenísimo. Lo acabo de pasar el enlace. Fíjense que dice, está sobre Google Drive, ¿sí? ¿No ven el enlace? Vuelvo a poner. A ver. Ahí lo paso de nuevo. Ahí lo ven. Perfecto. Bueno, creo que ya ¿Este estaríamos de enlace lo tiempo. mandaste al correo Sí. electrónico? No, lo acabo de poner en el chat. Si querés lo vuelvo a colocar en el chat de grupo. El enlace está en el chat, ¿sí? En este momento. Igualmente se lo vamos a mandar al correo, ¿sí? Al correo privado de cada uno. Ah, buenísimo, sería mejor, así cada uno puede verlo en cualquier otro momento. Sí, Gracias, sí, muy sí. amable. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Ah, bien. Acá me están diciendo que vamos a enviar el link también para la segunda clase a los que no se pudieron inscribir, ¿sí? Ah, Sí, bien. o sea, había que inscribirse a los dos clases. Está bien, perfecto. Yo tenía entendido que con una clase ya te habilitaba la otra. Bueno, ahí te van a pasar el link, me están diciendo que para que te inscribas a la otra clase. Bien. Les voy a mostrar también un poquitito. Esto es un trabajo está en producción todavía. Este es un Ironman de 45 centímetros. Ya vamos a hablar un poquitito de cómo se hace estos objetos, ¿sí? Son 25 partes para hacer este objeto solo. Ya los vamos a ver eso. Vamos a también, el maniquí son 11 partes, ¿sí? Ya les voy a enseñar un poquitito en la otra clase cómo se hace para dividir, ¿sí? Los objetos. Y a ver si veo, acá tengo parte de un maniquí, que está la cabeza. Lo descabezamos, pobrecita. Y ahí se ve, ¿sí? Cómo está hecho para poder encastrar, ¿sí? Esto lo vamos a ver para poder hacerlo. El programa que se usa se llama Mesh Mixer. Igual está ahí está en lo que le acabo de pasar, ¿sí? En la diapositiva, no me salía, perdón. Está todos los enlaces de los programas también para poder descargarlos. Estaba Vamos a mirando ver. recién ese que subiste de Iron Man. ¿Cómo es el tema de los colores? ¿Lo Bien, programás los vos? colores. Esto está pintado, ¿sí? Ah, Está bien, pintado a estaba mano. pintado. Ah, Pero bien. no deja de ser una buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos impresoras que vienen con dos fusores, ¿sí? Y nos permiten imprimir en dos colores. Hay en el mercado, no son tan económicas, pero por ejemplo salen 10.000 pesos más que una impresora común, pero Ah, te permite imprimir en dos colores. Es todo un arte porque es bastante complejo de decidir dónde va el otro color y es un poquitito engorroso a veces hacerlo, pero la función y el tipo para hacerlo está en el slice, ¿sí? Eh, Generalmente Cura la tiene por defecto ya y la verdad que lo he visto, los objetos quedan buenísimos. El que lo sabe manejar bien deja unos objetos que parecen comprados ya directamente, porque, por ejemplo, era un objeto azul, después la clase que viene lo voy a
captar ese video que vi, era un objeto azul con blanco, pero estaba espectacular. Estaba todo bien diagramado. Y si lo sabés usar, está buenísimo. Lo otro que Pero, se puede ¿eso qué hacer es... significa? Sí, decime. Perdón, ¿eso qué significa? ¿Que estás trabajando con dos carreteles de dos diferentes colores? Exactamente, con dos carreteles de dos diferentes colores que encima pueden estar a dos temperaturas distintas. Por eso te digo que es todo un Ah, arte. claro, Y como te claro. decía hoy, ya vamos a ver materiales específicos. Yo te nombré ABS y te nombré HIPS. ABS Sí, sí. es un material muy duro y difícil de usar, ¿sí? Entonces, usan HIPS para hacerle el soporte. Por eso tienen que tener dos carreteles, ¿sí? Hacen el Mm, soporte con el HIPS para el material, para el producto que va a salir en ABS. Y el HIPS se diluye en lumenol. Entonces se deja 24 horas en lumenol y queda el objeto sin ninguna marquita, ¿sí? Entonces el que hace la adherencia y todo el objeto es el HIPS, que es lo más difícil del ABS. Y ahí iba a mostrar alguna Y en cosa ese más. caso que Por vas ejemplo haciendo, esto. Sí, perdón, ¿eso qué vas haciendo sí, te escucho. entonces? Por ejemplo, haces una parte, haces la base, después le vas haciendo, no sé, las piernas, los costados, el cuerpo y después la cabeza, una cosa así sería, parte por parte. Exactamente. Los que tengo yo acá hechos son hechos por piezas por separado. Estos son 4 piezas, por ejemplo, este de Darth Vader. Tiene 4 piezas, el busto, ¿sí? El pecho, y con un brazo, la cabeza y un brazo separado, ¿sí? Y yo aparte le Ajá. corté y le puse que la espada sea otro color, ¿sí? Esto lo hice aparte, para darse una idea, ¿no? Esta lo quería mostrar porque este objeto lo estoy empezando a imprimir con Prime, se le puede poner también un barniz al agua, ¿sí? Y queda muchísimo más brillante, ¿sí? No sé si se ve, yo tengo dos acá a mano y la diferencia es bastante grande de uno a otro. ¿Mm? ¿Se cansa a ver? O sea, hay un mundo atrás. Uno imprime y generalmente después empieza a encontrar que puede hacer un montón de cosas sobre los objetos una vez terminados, mejorarle el acabado, se puede hacer muchísimas cosas. La verdad es un mundo de cosas. Por eso cambia completamente el paradigma de muchas cosas de impresión. Y es un poquito una forma de arte. Siempre digo lo mismo, no es tampoco tan así a la ligera. Imprimís y ya está. Tiene su forma de imprimirse, su forma de hacerse. Ya van a ver la clase que viene. No se puede colocar así porque si un objeto tirado en un lugar, se tiene que colocar mejor mientras mejor lo coloques para ese objeto en el slicer va a salir bien o no. Todo tiene un mundo para hacer esos objetos. ¿Cuánto tarda en imprimir uno de esos Dark? Bien. Eh, para cada uno de estos me tardó creo que algo de 12 horas. El objeto este igual, el original, es de 30 centímetros, con lo cual se va exponencial a 48. Sí, esa es la lástima. Se va a mucha cantidad, por eso no lo pude hacer del tamaño original, porque era mucha cantidad de material, siempre eso es exponencial, siempre se va a mucho más de la diferencia, y, y se va demasiado, ¿viste? Se va mucha cantidad de tiempo. Entonces hay que ir regulando siempre con eso. Un poquitito le sacás de material, otro poquitito lo ves y lo achicás, lo agrandás para poder imprimirlo, dependiendo de la cantidad que tengamos. Bien, ¿cómo unís las La- partes? Yo las uní pegándolas, ¿sí? Se puede usar un lápiz 3D, que yo lo voy a mostrar la clase que viene, para pegar, para fijar mejor la adherencia. ¿Puede ¿Me una ibas a persona preguntar? Sí. cualquiera, puede una persona cualquiera, por ejemplo,
idear una pieza como la que estás diciendo vos. Por ejemplo, si yo tuviera ganas de hacer algo, no sé, una muñeca o un muñeco o lo que fuera, ¿puedo Bien, hacerlo yo? O sí tranquilamente. hay que buscar la forma de hacerlo. ¿Cómo es el Bien, tema? bien. El tema es así. Usás, ahí también en la diapositiva está. Como te había dicho, tenés varios programas, ¿sí? Para diseñar. El tema es aprender a diseñar con esos programas. Yo te nombré Ah, algunos, después hay otros. Cada programa está aplicado a diferentes cosas. Los que te nombré son más técnicos, pero por ejemplo, son muy difíciles de usar, pero hay programas de diseño, ¿sí? Como Blender, por ejemplo, que se usan incluso para hacer animaciones de los videojuegos, este programa, ¿sí? Es difícil de usar. Si vos tenés un tipo de, no sé, un tutorial o lo querés ir empezando a ver, vas a tener un abanico de programas gigante, ¿sí? Vas a tener un montón de programas. Y todos son distintos, todos aplican a cosas diferentes. El que te pasé es uno de los que se puede usar para artística y está más aplicado a lo que sería dibujo técnico. Para mí es uno de los mejorcitos, el Fusion 360, y de los que se puede instalar. Después tenés OnShape. OnShape también es otro programa muy bueno, pero es más técnico. No, por ejemplo, yo sobre Fusion 360 diseñé esto, ¿sí? Acá está mi marca, por ejemplo. Y, y acá este objeto es un pozo celular que la verdad que no lo hice en mucho tiempo y casi sin conocimiento del programa. Por eso te digo, no es tan difícil de usar, es muy sencillo, pero si uno se adentra mucho más, por eso te digo que es un arte. Cada vez vas mejorando la técnica y vas pudiendo hacer los objetos que estás pudiendo descargar. ¿Sí? No es que solamente podés descargar e imprimir, podés hacerlos tranquilamente. ahora, Les voy no lo a puedes hacer mostrar. con una computadora cualquiera, ¿no? Tiene que ser una computadora porque Siempre, claro, siempre tiene que el ser tema, el una. problema es ese, si tenés que hacer gráficos y todo lo demás, no te va a Depende, aguantar una es computadora común. exactamente. Siempre tiene que ser una impresora, perdón, una computadora más potente, dependiendo del programa que usamos. El programa que te pasé, por eso te pasé esos programas, son más sencillos y se pueden usar con una impresora, cualquier impresora del mercado y se puede usar en cualquier computadora. Ya un Blender necesita sí o sí una tarjeta gráfica y bastante potente. Eh, con que Ah, tenga 2 GB de memoria en adelante. Así que imagínate. Y en lo posible tiene que ser de una tecnología bastante más nueva, no una tecnología vieja, ¿sí? Eh, pero eso dependés de lo que te permita el programa, ¿sí? Hacer. Que el programa te permite hacer mucho, te va a requerir mucha capacidad de computadora, obviamente. Bueno, mm, me estaban diciendo que ya está pasado de tiempo. Ahí les dejo mis redes sociales, también ya lo tienen en el archivo, ¿sí? Muchas gracias por permitirme hablarles un rato de esto y espero haber despejado algunas dudas y si tienen alguna otra pregunta la clase que viene me la dicen, ¿sí? Así la seguimos tratando de sacar, ¿sí? Todas las dudas que tengan. Y yo les dejé el enlace y lo van a pasar por correo, ¿sí? dale, muchas Ahora van gracias. a